Jaime fumaba un cigarro en el baño mientras hojeaba una revista de ciencia ficción. Leía algo distraído algunos capítulos que le faltaban, y entre uno o dos párrafos su mente empezaba a divagar. Entraba en un mundo de imágenes, o mejor dicho, le asaltaban recuerdos de su última pareja, recordando en especial la última vez que se escurrió sin ser visto. Él estaba a varios metros de distancia. Venía caminando próximo a un café donde sentada y algo taciturna bebía ella en una taza de porcelana con sus piernas cruzadas. Vestía unos atuendos entre grisáceos y marrones. Sus gafas pretendían pasarla desapercibida, en vano para Jaime. Se detuvo a lo lejos para contemplarla. El tiempo se había detenido. Había algo en el aire que le erizaba la piel y que le marcaba los latidos, como un susto o una conmoción en sus cortezas más ocultas. Sus sentimientos estaba claro que habían mutado desde el final de la relación, pero aún así la extrañeza le embargaba, similar a quien ha vivido episodios muy íntimos con alguien y de la nada pasa a ser un desconocido, o dentro del campo psicológico en exabrupto se sale de la esfera cercana de compartir un cerco para pasar a lo que se conoce como el otro, es decir, una entidad que ha sido aislada o separada de algo o de alguien, en este caso de Jaime, que empieza ya a no sentir lo mismo, lo que al principio dio orden y sentido a una realidad comulgante y religiosa, donde los mimos, las caricias, opiniones, pensamientos eran correspondidos a una atmósfera tranquila, acogedora. Ahora se miraba perplejo, sorprendido, acorralado y suspendido por la fugacidad de los instantes que se le escapaban sin retorno, entre la dicotomía infundida por la frugalidad de los vínculos y el desasosiego de no saber en qué papel meterse, traspapelando diálogos que pudieran resolver aquella fatiga ontológica antes de llegar a una conclusión. Los carros pasaban, tocaban sus bocinas, se detenían a pocos metros cerca de un semáforo donde los transeúntes desprevenidos aprovechaban el corto lapso para cruzar la calle y llegar a sus trabajos, a sus casas, a sus sinfines de asuntos anónimos y privados, donde todo podía ser una sorpresa si se observaba desde el punto de vista de Jaime, desde una panóptica reflexiva que había sido permeada hace poco por un roce visual pretérito, retrotrayendo imágenes que se sucedían como en una película donde los protagonistas habían cumplido en sus respectivos papeles y ahora se acercaban como dos cometas al centro de un punto alucinado. Una actuación, claro, eso había sido, pero ¿para quién o para qué? ¿Qué necesidad hay de que dos personas se conozcan en un determinado tiempo y luego no quede sino un vil recuerdo de algo bueno? Contradictorio, un vil recuerdo de algo bueno, una manera burda sin duda de eludir inútilmente el término nostalgia, prescindiendo de esta palabra más por escapatoria que por erudición, temiendo encontrarse con la verdad demasiado pronto. Lo peor de todo era que al verla no lograba sentir lo de antes, como quien ha sido despojado de una valiosa joya y no se entera sino después de perderla. Sin embargo, todavía quedaba algo de sacralidad en aquella potencia, en esa joya perdida, que podía ser contemplada como mínimo, incluso mejorando su apreciación, análogo a una reminiscencia, a un eco que sigue emitiendo su luz. Los carros seguían pasando, el mundo era una rueda, todo sigue un determinado patrón, o tal vez ninguno de los dos pudo hacer frente en su potencia como individuos en cultivar el cerco, corriendo el riesgo como si de una pequeña embarcación se tratase,
cayendo uno de los dos al río o el otro, y que el otro no se diera cuenta del tropiezo, y a los días, a los meses, a los años, la encontrase nuevamente a pocos metros de distancia en un café, tomando plácidamente, despreocupada, resucitada entre los muertos, tratando de no ser descubierta, desprendiendo el aura de la deserción, de la apostasía, el sacrilegio. Tal vez no se ocultaba de nadie, pero así lo quería creer Jaín, porque de esa manera él se convencía de que aún quedaba un rastro de sí mismo en aquella figura transfigurada en algo ajeno, en lo abortivo de pretéritos afectos, para los demás, tal vez una turista invisible e ignota, una exiliada al ojo común. Ubicado como un francotirador, prendió un cigarro y se sentó encima de unos cimientos que cubrían la acera, midiendo que la distancia fuese lo prudentemente apropiada para pensar si ir a saludarla o quedarse hasta el final, auspiciando la tentativa de un desenlace efímero que no implicara tanta presencia y donde todos quedaran inmunes. El ir y venir de carros era el único manto que disimulaba tal bullerismo, por lo que tocaba esperar la siguiente luz roja para sosegar un poco lo que veía mientras la ciudad andaba. Estaba por terminar de darle el último jalón al cigarro, decidido a levantarse e ir a su encuentro, habiendo meditado las palabras que iba a usar, calibrando el ritmo, la postura, la entonación, ensayando para un personaje nuevo sin quedar en visto, o por lo menos sin que se notara su actitud acechante, calculadora, precavida, un cálculo que hay que tomar por cautela, por precaución. ¿A qué? ¿Por qué el cerco ya no era compartido acaso? ¿O porque de repente el cerco ahora era otro? Porque simplemente a veces el ser precavido es un acto de no querer ser herido, lastimado, ofendido, o mejor dicho, de atestiguar cómo esa otredad conocida, asimilada, digerida, pueda manifestar su respectiva reacción a un encuentro inesperado, llegando a resultar incómodo, inútil o incluso hasta normal, siendo aún más catastrófico de esta manera, teniendo en cuenta lo que Jain ya había secuenciado, vivenciado, como si asistiera a un cine interno solo y ahora se encontrase en los créditos, eligiendo entre salir o quedarse en el salón rumiando con palomitas. La obra de teatro ha terminado y los actores por lo general cambian de rol. Es simple, es llana y directa la finalidad que un autor le fija a su obra. Pasan dos, tres, cuatro carros y en el último queda una fila ocupando la vista por completo, alejando y concentrando los recuerdos hasta que vuelven a circular nuevamente los carruajes en su afán inestable de la búsqueda de algo, no se sabe de qué, lo más probable algún papel en algún confín de lo que sus propias cercanías puedan ofrecerles, personajes, caracteres, credenciales con pocos o muchos espectadores, ¿qué importa? Ya no estaba sentada, ni siquiera estaba fuera, seguro se había ido, suspiró Jaín despojándose de un peso imaginario al no tener la obligación social de saludarla por ese breve pecado de miramientos o sincronías que lo hubiesen forzado en asumir una conciencia ordinaria y formal, carente de sustancia, ante un encuentro que es todo lo opuesto a lo fortuito y natural. Se disponía entonces a dejar el asunto e ir con la duda, pero con la calma, haciendo un contrapeso en la balanza una cosa o la otra, y por azar de un pájaro que planificó un vuelo atravesando cerca de una de sus orejas, tuvo la última intención de mirar atrás, alimentando la duda, dejando la calma hacia el café, logrando delatar cómo salía agarrada de las manos con otro chico, ajustándose la bufanda y acercándose a un territorio nuevo, generando un alivio que a su vez se convertía en perplejidad, una perplejidad sagrada, entendida,
aceptada, dejó entonces la revista de ciencia ficción cerca del lavabo y tiró el cigarro en el retrete, bajando la cadena para salir y echar una buena bocanada de aire en la ventana que relucía un sol radiante como un director de cine llamando a nuevos personajes.